Date 5 minutos con Jesús. Proverbios 8:20 dice: camino en rectitud por senderos de justicia. El Dios de toda gloria, el Dios de toda bondad, el Dios de sabiduría. Dice que su sabiduría es más preciada que el oro, más valiosa que la plata. Que realmente la sabiduría de Dios es la riqueza más grande que podemos tener en esta tierra. Porque la sabiduría de Dios es tener a Dios en nosotros. Es tener la gracia y el favor del Señor Jesucristo. Y es tener la iluminación y la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Quien es el que nos permite encontrarnos con la palabra del Señor, entenderla y ponerla en práctica. Sobre todo eso, lo más importante de la sabiduría de Dios no es mero conocimiento, no es simplemente saber cosas. Lo grandioso de la sabiduría de Dios es que podemos darle una aplicación, una práctica realmente de bendición para nuestras vidas. Entonces el Señor está diciendo, bueno, mi sabiduría, la sabiduría de Dios nos está diciendo que ella camina por vereda de justicia, y por esa vereda de justicia, por ese camino de rectitud es que Él nos guía. Entonces el Señor dice, Él actúa por medio de sendas de juicio, por senderos de justicia, siempre actúa de una manera justa, siempre actúa con justicia. La sabiduría de Dios es recta, es perfecta, es justa. Por eso la sabiduría de Dios no la podemos comparar con la sabiduría terrenal, con la sabiduría de este mundo. No la podemos comparar con las sabidurías que llamamos a veces místicas, o en algunos entornos que les encanta todo esto del tema oriental y las filosofías y bueno, muchas cosas. No estoy diciendo que no hayan cosas importantes o que no hayan consejos buenos o que no haya un entendimiento y una comprensión de la vida que nos pueda ayudar de alguna manera con todos estos pensamientos. Pero realmente todos estos pensamientos están muy por debajo de la sabiduría de Dios. La palabra del Señor es infalible, la palabra del Señor es perfecta, la sabiduría del Señor es recta y realmente anda en un camino de justicia. La sabiduría de Dios siempre va a buscar lo que es justo, no lo que es justo a nuestra mirada humana, lo que es justo a la mirada de Dios. La justicia de Dios es perfecta, la justicia de Dios es la voluntad de Dios. Y la sabiduría de Dios nos ayuda a caminar haciendo la sabiduría de Dios nuestro principal motivo para cumplir la voluntad de Dios. Qué importante es esto, qué maravilloso es que nosotros retengamos esta información. Ahora nos vendría bien una pregunta. ¿Nosotros queremos caminar por ese camino de rectitud? ¿Queremos caminar por un camino de justicia? Porque muchas veces lo que nos mueve a nosotros es la conveniencia. Lo que nos mueve a nosotros es la comodidad. Lo que nos mueve a nosotros es buscar un beneficio inmediato a costa de lo que sea. Lo que nos mueve a nosotros muchas veces como seres humanos es sacar provecho de una situación sin importar el daño que le podamos hacer a otros, sin importar las consecuencias o cómo eso puede afectar a otras personas. No, la sabiduría de Dios no hace eso. La sabiduría de Dios trae un beneficio tanto individual, pero sus beneficios no traen consecuencias desastrosas para otros. Ahora, la sabiduría de Dios no compagina con el pecado. La sabiduría de Dios no entra en identidad con prácticas que deshonran a Dios. La sabiduría de Dios precisamente lo que nos hace son personas entendidas, personas con sentido común, personas que realmente comprendemos la vida desde un panorama mucho más amplio. Tenemos una cosmovisión bíblica, tenemos la capacidad de mirar la vida, de mirar el entorno bajo una óptica de Dios, bajo una óptica bíblica, bajo una óptica que nos permita mirar el todo y entender que no se trata de las individualidades, no se trata del egoísmo, no se trata del narcisismo, no se trata de vivir una vida centrada en nosotros mismos, se trata de vivir una vida centrada en Dios. Y cuando vivimos una vida centrada en Dios, Él nos invita a caminar por un camino de justicia, un camino que traiga también bendición a otros. Por eso el Señor dice que lo amemos a Él con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Pero mejor aún, que amemos al prójimo como Él nos ha amado. Él dijo, yo soy el camino, y Él es un camino de rectitud, un camino de justicia. Te animo a seguir adelante, a seguir perseverando por este camino de bendición, este camino de justicia, a seguir a Cristo y a seguir viviendo tu pasión por Jesús.